noche, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. Esta noche vamos a iniciar con El Castillo Ambulante. No sin antes agradecer a Nina Santos por su sugerencia y por compartirme los PDFs de estos 3 libros maravillosos para que los lea para todos ustedes. El Castillo Ambulante. Capítulo 1, en el que Sophie habla con los sombreros. En el reino de Ingari, donde existen cosas como las botas de 7 leguas y las capas de invisibilidad, ser el mayor de 3 hermanos es una desgracia. Todo el mundo sabe que el mayor es el que fracasa primero, sobre todo si los 3 salen a buscar fortuna. Sophie Hatter era la mayor de 3 hermanas. Ni siquiera era hija de un leñador pobre, lo que podría haberle dado alguna oportunidad de triunfar, sino que sus padres tenían una sombrería de señoras en la próspera ciudad de Market Chipin, donde vivían desaguadamente. Eso sí, su madre murió cuando Sophie tenía 2 años y su hermana Letty 1, y su padre se había casado con la ayudante de la tienda, una joven guapa y rubia llamada Fanny. Al poco tiempo Fanny dio a luz a la 3 hermana, Marta. Según eso, Sophie y Letty deberían haberse convertido en las hermanas feas, pero lo cierto es que las 3 niñas crecieron muy hermosas, aunque todo el mundo decía que la más bella era Letty. Fanny las trataba a las 3 con el mismo cariño y no favorecía a Marta en absoluto. El señor Hatter se sentía orgulloso de sus 3 hijas y las envió al colegio mayor de la ciudad. Sophie era la más estudiosa. Leía mucho y muy pronto se dio cuenta de las pocas probabilidades que tenía de que el futuro le deparase una vida interesante. Se llevó una desilusión, pero siguió viviendo feliz, cuidando de sus hermanas y preparando a Marta para que buscara su fortuna cuando llegara el momento. Como Fanny estaba siempre ocupada en la tienda, Sophie era la encargada de cuidar a las otras 2. Las pequeñas no dejaban de pelearse y tirarse de los pelos. Letty de ninguna manera se resignaba a ser la que, después de Sophie, tendría menos éxito. No es justo, gritaba Letty. ¿Por qué tiene que llevarse Marta lo mejor solo por ser la pequeña? Pues yo me pienso casar con un príncipe, ala. A lo que Marta siempre replicaba que ella iba a ser riquísima sin necesidad de casarse con nadie. Entonces tenía que venir Sofía a separarlas y arreglarle los desgarrones de la ropa. Era muy habilidosa con la aguja, incluso llegó a hacerles vestidos a sus hermanas. Antes de que esta historia comenzara de verdad, a Letty le cosió un vestido de un rosa intenso para celebrar la fiesta de mayo, que en opinión de Fanny parecía salido de la tienda más cara de Kingsbury. Por aquella época todo el mundo había vuelto a hablar de la bruja del páramo. Se decía que había amenazado de muerte a la hija del rey y que éste había enviado al páramo a su mago personal, el mago Suliman, para que se encargara de ella. Y al parecer el mago Suliman no solo había sido incapaz de cumplir el encargo, sino que la bruja había acabado con él. Así pues, cuando unos meses más tarde apareció de repente un castillo alto y negro sobre las colinas de Market Chipin, despidiendo columnas de humo sucio por sus 4 torres, todos estuvieron convencidos de que la bruja había vuelto a salir del páramo y estaba dispuesta a aterrorizar al país como lo hizo 50 años atrás. La gente estaba muy asustada, nadie salía solo, especialmente de noche. Y lo más terrorífico era que el castillo no siempre estaba en el mismo sitio. A veces el castillo se veía como una mancha alta y negra en los terrenos yermos al noroeste, otras sobresalían sobre las rocas al este, y en algunas ocasiones se acercaba a la
y entonces se descubrió que el orgullo que sentía por sus hijas había sido excesivo. Para pagar la matrícula el colegio había contraído pesadas deudas. Después del funeral, Fanny se sentó con las niñas en la casa que tenía junto a la tienda y les explicó la situación. Me temo que las tres tenéis que abandonar el colegio, dijo. He estado haciendo todo tipo de cuentas y la única forma de mantener el negocio y cuidaros a las tres es que os coloquéis como aprendizas en algún sitio. No es práctico que os quedéis todas en la tienda. No puedo permitírmelo. Así que esto es lo que he decidido. Primero Letty. Letty levanta la vista con un aspecto de radiante salud y belleza que ni siquiera la pena y el luto podían ocultar. Yo quiero seguir aprendiendo, dijo. Y así será, cariño, replicó Fanny. He dispuesto que entres como aprendiza en casa de César, el pastelero de la plaza de mercado. Tiene la reputación de tratar a sus aprendices como reyes y serás muy feliz allí, además de aprender un oficio útil. La señora Cesari es una buena clienta y amiga y ha accedido a colocarte en su casa como un favor personal. Letty soltó una carcajada que dejó ver que no estaba contenta en absoluto. Vaya, muchas gracias, dijo. Menos mal que me gusta cocinar. Fanny parecía aliviada. A veces Letty podía ponerse muy cabezota. Y ahora Marta, dijo. Ya sé que eres demasiado pequeña para trabajar, así que se me ha ocurrido algo que te proporcionará un aprendizaje largo y tranquilo que te será útil para cualquier cosa que decidas hacer después. ¿Conoces a mi amiga del colegio, Annabel Fairfax? Marta, que era delgada y rubia, clavó sus grandes ojos grises en Fanny, casi con la misma determinación que Letty. ¿Esa que habla tanto?, preguntó. ¿No es bruja? Sí, lo es, y tiene una bonita casa con muchos clientes de todo el valle de Folding, dijo Fanny entusiasmada. Es una buena mujer, te enseñará todo lo que sabe y seguramente te presentará a mucha gente importante de Kingsbury. Cuando termine contigo estarás bien preparada para la vida. Es simpática, admitió Marta. De acuerdo. A Sophie le pareció que Fanny lo había hecho muy bien. Letty, al ser la mediana, seguramente nunca llegaría muy lejos. Así que Fanny la había colocado donde tendría oportunidades de conocer a un aprendiz joven y guapo y vivir feliz para siempre. Marta, que estaba destinada a labrarse su fortuna, contaría para ello con la ayuda de la brujería y de amigos ricos. Y en cuanto a sí misma, no tenía la menor duda de que le esperaba. No le sorprendió lo más mínimo cuando Fanny dijo: y ahora, Sophie, cariño, me parece lo más justo que heredes esta tienda cuando yo me retire, ya que eres la mayor. Así que he decidido tomarte como aprendiza para darte la oportunidad de conocer el negocio. ¿Qué te parece? Sophie no podía admitir que se sentía resignada por heredar el negocio de los sombreros. Le dio las gracias. Entonces todo arreglado, dijo Fanny. Al día siguiente, Sophie ayudó a Marta a guardar su ropa en una caja y al otro la vieron marcharse montada en una carroza
La verdad es que Sophie no se dedicaba mucho a vender sombreros. Después de pasar un día observando el taller y otro día visitando con Fanny los mercaderes de paños y sedas, su madrastra la puso a rematar sombreros. Sophie se sentaba en una pequeña alcoba en la trastienda cosiendo rosas en las pamelas y velos en los bonetes, forrándolos todos con seda y adornándolos con frutas de cera y lazos de colores. Se le daba muy bien y le gustaba, pero se sentía aislada y un poco aburrida. Los trabajadores del taller eran demasiado mayores para ser entretenidos y además no la trataban como a uno de ellos, sino como a alguien que algún día heredaría el negocio. Bessie la trataba igual y de todas formas sobre lo único que hablaba era sobre el granjero con el que iba a casarse la semana siguiente a la fiesta de mayo. Sophie tenía celos de Fanny, que podía salir a regatear con el mercader de sedas siempre que quería. Lo más importante eran las conversaciones de los clientes. Es imposible comprar un sombrero sin cotillar. Sophie se sentaba en su alcoba y mientras estaba apuntada se enteraba de que el alcalde no comía jamás verdura y de que el castillo del mago Howl había vuelto a los acantilados. Hay que ver cómo es y bla bla bla. Siempre bajaban la voz cuando empezaban a hablar del mago Howl, pero Sophie se enteró de que el mes pasado había atrapado a una chica en el valle. Barba Azul, decían los murmullos, que volvían a elevarse para afirmar que Jane Parrier era un auténtico desastre a la hora de arreglarse el pelo. Esta desde luego no conseguiría atraer ni siquiera al mago Howl y mucho menos a un hombre respetable. Y entonces se oía un breve y temeroso susurro sobre la bruja del páramo. Sophie empezó a pensar que el mago Howl y la bruja del páramo deberían emparejarse. Parecen hechos el uno para el otro. Alguien debería organizarles una cita, le dijo al sombrerero que estaba adornando en ese momento. Pero a finales de mes todos los chismes de la tienda se centraron de repente en Letty. Al parecer Cesari estaba lleno de caballeros de la mañana a la noche, todos comprando grandes cantidades de pasteles y exigiendo ser atendidos por Letty. Ya había recibido 10 propuestas de matrimonio, que iban en orden de importancia, desde el hijo del alcalde hasta el barrendero, y las había rechazado todas alegando que todavía era demasiado joven para decidirse. Me parece algo muy sensato por su parte, le comentó Sophie a un bonete que estaba forrando con seda. A Fanny le alegraron aquellas noticias. Sabía que le iría bien, dijo contenta. A Sophie se le ocurrió que a Fanny le alegraba no tener a Letty cerca. Letty está libre para el negocio, le dijo al bonete frunciendo la seda color champiñón. Ella conseguiría que incluso viejo y desaliñado parecieras elegante. Pero las demás miran a Letty y se desesperan. Sophie hablaba cada vez más con los sombreros a medida que pasaban las semanas. No tenía a nadie más con quien hablar. Fanny se pasaba casi todo el día afuera haciendo negocios o intentando conseguir más clientas y Bessie estaba ocupada atendiendo y contándole a todo el mundo sus planes de boda. Sophie tomó por costumbre colocar los sombreros en sus hornas de madera cuando los terminaba, donde quedaban como una cabeza de verdad, y siempre hacía una pausa para decirle a cada uno cómo sería el cuerpo que le correspondería. Solía halagar al sombrero un poco porque a los clientes hay que engatusarlos. Posees un atractivo misterioso, le dijo a uno cubierto con un velo de brillos ocultos. A una Pamela ancha de color crema con rosas bajo el ala le dijo, vas a tener que casarte con un rico. Y a otro sombrero de paja de color verde manzana con una pluma verde y rizada le dijo, eres tan joven como una hoja de primavera. A los bonetes rosas les decía que eran dulces y encantadores, y a los sombreros elegantes adornados con terciopelo que eran ingeniosos. Y al bonete color champiñón le dijo, tienes un corazón de oro y alguno de buena posición lo verá y se enamorará de ti. Aquello lo dijo porque sentía lástima de aquel bonete en particular. Parecía tan remilgado y tan soso. Al día siguiente llegó a la tienda Jane Parrier y lo compró. Era cierto que tenía el pelo un poco raro, pensó Sophie observándola desde su alcoba, como si se lo hubiera enrollado en unas tenazas. Era una pena que Jane hubiera escogido aquel bonete. Para entonces todo el mundo venía a la tienda a comprar, tal vez fuera la promoción de Fanny o tal vez que se acercaba la primavera. Pero era evidente que el negocio de los sombreros iba en aumento. Fanny empezó a decir con tono un poco culpable, creo que no debería haberme dado tanta prisa en colocar a Marta y a Letty. Podríamos habernos arreglado. Cuando abril se iba acercando a la fiesta de mayo, había tantos clientes que Sophie tuvo que ponerse un modesto traje gris y ayudar en la tienda también. Pero la demanda era tanta que entre cliente y cliente se dedicaba a adornar sombreros y todas las tardes se los llevaba a casa. En la puerta de al lado donde trabajaba, a la luz de un quinqué, hasta bien entrada la noche para poder
tener sombreros para vender al día siguiente. Los sombreros verdes como el de la esposa del alcalde estaban muy solicitados, al igual que los bonetes rosas. Y entonces, la semana antes de la fiesta, alguien entró pidiendo el de color champiñón con fruncidos como el que llevaba Jane Ferrier cuando se fugó con el conde de Cataract. Aquella noche, mientras cosía, Sophie tuvo que admitir que su vida era bastante insulsa. En lugar de hablar con los sombreros, se los fue probando todos al terminarlos mirándose en el espejo. Aquello fue un error. Aquel severo traje gris no le sentaba bien, especialmente con los ojos enrojecidos de tanto coser. Y como tenía el pelo de color paja rojiza, ni el verde ni el rosa le quedaban bien, y el de los fruncidos color champiñón le daba un aspecto sencillamente horroroso. Como una vieja solterona, dijo Sophie. No es que quisiera fugarse con un conde como Jane Ferrier, ni siquiera quería que la mitad del pueblo le pidiera matrimonio como a Letty. Pero quería hacer algo, no estaba segura de que algo que fuera un poco más interesante que adornar sombreros. Pensó que al día siguiente sacaría tiempo para ir a hablar con Letty. Pero no fue, o le faltaba tiempo o fuerzas, o le parecía que la plaza de mercado estaba muy lejos, o recordaba que si iba sola estaría en peligro a causa del mago Howl. Fuera lo que fuese, cada día le parecía más difícil ir a ver a su hermana. Era muy extraño. Sophie siempre se había considerado tan decidida como Letty, pero ahora se daba cuenta de que había cosas que solo era capaz de hacer cuando ya no le quedaba ninguna excusa. Esto es absurdo, dijo Sophie. La plaza de mercado está a 2 calles de aquí. Si voy corriendo. Y se prometió que el día siguiente se acercaría a César y cuando la sombrería estuviera cerrada por ser la fiesta de mayo. Entre tanto, a la tienda llegó un nuevo rumor. Se decía que el rey se había peleado con su propio hermano, el príncipe Justin, y que el príncipe se había marchado al exilio. Nadie sabía a ciencia cierta cuáles habían sido las razones de la pelea, pero el príncipe había pasado por Market Shipping de incógnito hacía 2 meses y nadie lo había reconocido. El rey había enviado al conde de Cataract a buscarlo y en vez de eso se encontró con Jane Ferrier. Sophie se puso triste al escucharlo. En el mundo ocurrían cosas interesantes, pero siempre a los demás. De todas formas sería agradable ver a Letty. Llegó la fiesta de mayo. Desde el amanecer las calles se llenaron de júbilo. Fanny salió temprano, pero Sophie tenía que terminar primero un par de sombreros. Cantaba mientras trabajaba. Al fin y al cabo Letty también estaba trabajando. Los días de fiesta César abría hasta la medianoche. Voy a comprarme un pastelillo de crema, decidió Sophie. Hace siglos que no los pruebo. Vio como la gente se arremolinaba al otro lado del escaparate con ropas de vivos colores. Había vendedores de recuerdos y saltimbanquis caminando sobre zancos. Sophie los contempló entusiasmada. Pero cuando por fin se echó un chal gris sobre el vestido gris y salió a la calle, su entusiasmo se desvaneció. Se sintió abrumada. Había demasiada gente corriendo a su alrededor, riéndose y gritando, demasiado ruido y ajetreo. Sophie se sintió como si los meses que había pasado sentada cosiendo la hubieran transformado en una vieja o la hubieran dejado medio inválida. Se envolvió bien en el chal y avanzó pegada a las casas, intentando evitar que los zapatos de domingo de la multitud la pisaran o que le clavaran uno de aquellos codos cubiertos por larguísimas mangas de seda. Cuando de repente se oyó una lluvia de explosiones en el aire. Sophie pensó que se iba a desmayar. Levantó la vista y vio el castillo del mago Howl justo sobre la ladera de la colina a las afueras de la ciudad, tan cerca que parecía apoyado sobre las chimeneas. De las 4 torres del castillo salían llamas azules despidiendo bolas de fuego azul que explotaban en el cielo con un estruendo horrible. El mago Howl parecía estar molesto por la fiesta, o tal vez estaba intentando participar a su manera. Sophie estaba tan aterrorizada que no le interesaba saber cuál era el motivo. Se habría marchado a casa, pero para entonces ya estaba a mitad de camino hacia César. Echó a correr. ¿Cómo se me ocurrió desear que mi vida fuese interesante?, se preguntó mientras corría. Me daría demasiado miedo, eso me pasa por ser la mayor de las 3 hermanas. Cuando llegó a la plaza de mercado fue todavía peor. Allí estaban la mayoría de las posadas. Había grupos de jóvenes que se tambaleaban ebrios de un lado a otro, arrastrando los faldones de las chaquetas y las mangas y dando zapatazos con las botas con hebillas que nunca hubieran soñado con ponerse en un día de trabajo, lanzando exclamaciones y atosigando a las jovencitas. Ellas paseaban elegantes de 2 en 2, lista para dejarse atosigar. Era una fiesta de mayo perfectamente
dio y salió corriendo dejándolo atrás. También llevaba perfume, el olor a jacintos la siguió mientras se alejaba. Qué hombre tan elegante, pensó Sophie mientras abría paso entre las mesitas a la entrada de César. Las mesas estaban abarrotadas, dentro había tanta gente y tanto ruido como en la plaza. Sophie localizó a Letty entre la fila de ayudantes que servían tras el mostrador gracias al grupo de hijos de granjeros que apoyaban los codos en él gritándole cosas. Letty, más guapa que nunca y tal vez un poco más delgada, metía pastelillos en las bolsas tan prisa como podía, cerrando cada bolsa con una hábil rosca y mirando por debajo del codo con una sonrisa y una respuesta por cada bolsa que cerraba. Se oían muchas risas. Sophie tuvo que abrirse paso hacia el mostrador. Letty la vio. Por un momento pareció quedarse pasmada. Luego sus ojos y su sonrisa brillaron al gritar. «Sophie, ¿puedo hablar contigo?», gritó Sophie. En algún sitio, gritó un poco perdida, cuando un codo grande y bien vestido la apartó del mostrador de un empujón. Un momento, le gritó Letty, también a gritos. Dio un paso atrás, se volvió hacia la chica que estaba junto a ella y le susurró algo. La chica sintió, sonrió y ocupó el lugar de Letty. «Tendréis que conformaros conmigo», le dijo a la multitud. «¿Quién es el siguiente?». «Pero yo quiero hablar con Letty», gritó uno de los granjeros. «Habla con Carrie», respondió Letty. «Yo quiero hablar con mi hermana». A nadie pareció importarle. Empujaron a Sophie hacia el final del mostrador donde Letty la llamaba y mantenía abierta una trampilla para ella. Y le dijeron que no tuviera a Letty ocupada todo el día. Cuando pasó por la trampilla, Letty la cogió por la muñeca y la llevó hacia el fondo de la tienda, hasta una habitación llena de rejillas de madera, todas ellas repletas de filas de pasteles. Letty sacó 2 taburetes. «Siéntate», le dijo. Miró al estante más cercano de forma distraída y le pasó a Sophie un pastelillo de crema. «Puede que te haga falta». Sophie se dejó caer en el taburete y aspiró el rico aroma del pastelillo, sintiéndose un poco llorosa. «Ay, Letty», exclamó, «me alegra tanto verte». «Sí, y yo me alegro que estés sentada», respondió Letty, «porque no soy Letty, soy Marta». Capítulo 2, en el que Sophie debe salir a buscar fortuna. «¿Qué?», preguntó Sophie mirando fijamente a la chica sentada en el taburete frente a ella. Era igualita a Letty, llevaba el segundo mejor vestido azul de Letty, de un azul maravilloso que le sentaba muy bien, y tenía el pelo oscuro y los ojos azules de Letty. «Soy Marta», repitió su hermana. «¿A quién pillaste cortando en pedazos las calzas de seda de Letty?». «Yo no se lo dije a nadie, ¿y tú?». «Tampoco», dijo Sophie, totalmente atónita. Ahora veía que era Marta. Distinguía esa inclinación de cabeza tan suya, aunque la cara fuera de Letty, y tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, haciendo molinillos con los pulgares, como hacía siempre Marta. «¿Por qué?». «Me aterrorizaba pensar que podrías venir a verme», dijo Marta, «porque sabía que tendría que contártelo. Y ahora es un alivio. Prométeme que no se lo dirás a nadie, y sé que si lo prometes no lo dirás porque eres muy honrada». «Te lo prometo», dijo Sophie. «¿Pero por qué? ¿Y cómo?». «Letty y yo nos pusimos de acuerdo», dijo Marta, haciendo molinetes con los pulgares, «porque Letty quería aprender brujería y yo no. Ella tiene muy buena cabeza y quiere labrarse un futuro donde pueda utilizarla. Pero a ver quién le dice eso a mamá. Está demasiado celosa de Letty como para admitir siquiera que es lista». Sophie no creía que Fanny fuera así, pero lo dejó pasar. «¿Y tú?». «Cómete el pastel», siguió Marta. «Está bueno, sí, yo también puedo ser lista. Con solo 2 semanas en casa de la señora Fairfax encontré el conjuro que estamos usando. Me levantaba por la noche para leer sus libros en secreto y fue muy fácil. Luego le pregunté si podía visitar a mi familia y me dijo que sí. Es un cielo. Creyó que tenía morriña, así que vine con el conjuro y Letty volvió con la señora Fairfax haciéndose pasar por mí. Lo más difícil fue la primera semana cuando no sabía todas las cosas que se suponía que ya me había enseñado. Fue horrible, pero descubrí que le caigo bien a la gente, ¿sabes? Funciona cuando a ti también te caen bien los demás y todo salió bien. Y la señora Fairfax no ha despedido a Letty, así que supongo que ella también se las habrá arreglado». Sophie masticó el pastel que no estaba disfrutando. «¿Pero por qué lo has hecho?». Marta se balanceó en el taburete con una gran sonrisa sobre la cara de Letty, haciendo girar los pulgares de contento. «Quiero casarme y tener 10 hijos». «Eres demasiado joven», exclamó Sophie. «Es verdad», admitió Marta, «pero comprenderás que tengo que empezar bastante pronto si quiero tener 10. Y así tendré tiempo de ver si la persona que quiero me quiere por mí misma. El conjuro irá desapareciendo poco a poco y cada vez seré más yo misma». Sophie estaba tan maravillada que se terminó el pastel sin darse cuenta
demasiado lista y buena para pasarte el resto de tu vida encerrada en esa tienda. Hemos hablado de ello, pero no sabemos qué hacer. Estoy bien, protestó Sophie. Tan solo es un poco aburrido. ¿Que estás bien? Exclamó Marta. Sí, claro, y por eso no has venido a verme durante meses y cuando por fin apareces es con un horrible vestido gris y con ese chal. Parece que hasta yo te doy miedo. ¿Qué te ha hecho mamá? Nada, dijo Sophie, incómoda. Hemos estado muy ocupadas, no hables así de Fanny. Marta es tu madre. Sí, y yo me parezco a ella lo bastante para entenderla, replicó Marta. Por eso me mandó tan lejos, o al menos lo intentó. Mamá sabe que para explotar a alguien no hace falta portarse mal con él. Ella sabe lo obediente que eres. Sabe que tienes una idea metida en la cabeza de que vas a ser un fracaso por ser la mayor. Y te ha manejado perfectamente y ha conseguido que trabajes como una esclava para ella. Seguro que ni siquiera te paga. Todavía soy aprendiza, protestó Sophie. Y yo también, pero recibo un salario. Los cesarí saben lo que valgo, dijo Marta. La sombrerería está ganando una fortuna, Sophie, y todo gracias a ti. Tú hiciste el sombrero verde con el que la mujer del alcalde parece una colegiala. Ah, que sí. El verde manzana yo lo adorné, dijo Sophie. Y el bonete que llevaba Jane Ferrier cuando conoció a aquel noble, continuó Marta. Eres un genio con los sombreros y la ropa, Sophie, y mamá lo sabe. Sellaste tu futuro cuando le hiciste aquel vestido a Letty para la fiesta del año pasado. Y ahora eres tú quien gana el dinero mientras ella se divierte por ahí. Ella hace las compras, dijo Sophie. Las compras, gritó Marta. Sus pulgares giraban enfurecidos. Eso lo liquida en media mañana. La he visto, Sophie, y he oído los rumores. Anda por ahí en un carruaje alquilado y con ropa nueva gracias a lo que ganas tú. Y visita todas las mansiones del valle. Dice que va a comprar esa casa tan grande en Valley End y establecerse a lo grande. ¿Y qué haces tú? Bueno, Fanny se merece disfrutar un poco después de todo lo que ha trabajado para criarnos a las tres, dijo Sophie. Supongo que yo heredaré la tienda. Menudo destino, exclamó Marta. Oye, pero en ese momento en el otro extremo de la habitación estaban retirando dos rejillas vacías y un aprendiz consiguió asomar la cabeza entre ellas. Me pareció oír tu voz, Letty, dijo sonriendo con un aire de lo más amistoso y galante. Acaba de salir otra hornada. Díselo a todos. Su cabeza cubierta por cabello rizado y un tanto harinoso volvió a desaparecer. A Sophie le pareció un muchacho simpático. Estaba deseando preguntar si era el que a Marta le gustaba de verdad, pero no tuvo ocasión. Marta se levantó a toda prisa, sin dejar de hablar. Tengo que decirle a las chicas que saquen esto a la tienda. Ayúdame con esta, dijo arrastrando la bandeja más cercana. Sophie le ayudó a llevarla hasta la tienda, ruidosa y llena de actividad. Tienes que hacer algo por ti misma, Sophie, continuó Marta mientras avanzaban. Letty no dejó de repetir que no sabía qué pasaría contigo cuando no estuviéramos nosotras para darte un poco de confianza en ti misma. Y tenía razón en preocuparse. En la tienda la señora Cesari tomó la bandeja en sus enormes brazos gritando instrucciones. Y una hilera de ayudantes pasó corriendo junto a Marta para recoger las demás. Sophie se despidió a voces y se deslizó entre el tumulto. No le parecía apropiado quitarle más tiempo a Marta. Además quería estar a solas para pensar. Se fue a casa corriendo. Desde el prado donde se encontraba la feria junto al río estaban lanzando juegos artificiales que competían con los relámpagos azules del castillo de Hall. Sophie se sintió más despálida que nunca. Durante toda la semana siguiente no dejó de pensar y pensar, y lo único que consiguió fue sentirse confundida y descontenta. Las cosas no parecían ser como ella creía. Le estaba asombrada por lo que habían hecho Letty y Marta. Durante muchos años las había malinterpretado, pero no podía creer que Fanny fuera el tipo de mujer que decía su hermana. Tuvo mucho tiempo para pensar porque aunque Bessie se marchó para casarse y Sophie estaba casi siempre sola en la tienda, Fanny parecía pasar mucho tiempo fuera, divirtiéndose o no, y el negocio se tranquilizó después de la fiesta. 3 días más tarde, Sophie se atrevió a preguntarle a Fanny: ¿no debería ganar un sueldo? Claro que sí, cariño, con todo lo que hace, respondió Fanny cariñosamente, colocando un sombrero rosa en el escaparate. Me encargaré de eso en cuanto haya hecho las cuentas esta noche. Y entonces salió y no regresó hasta que Sophie ya había cerrado la tienda y se había llevado a casa los sombreros del día para adornarlos. Al principio Sophie se sintió mal por haber hecho caso a Marta, pero cuando Fanny no mencionó su sueldo, ni aquella noche, ni en toda la semana, empezó a pensar que Marta tenía razón. A lo mejor me está explotando, le dio un sombrero que estaba adornando con seda roja y un ramillete de cerezas de cera. Pero alguien tiene que hacer estas cosas o no habría sombreros para vender. Terminó el sombrero y estaba mirando uno blanco y negro muy elegante cuando se le ocurrió otra cosa.
¿Acaso importa que no haya sombreros para vender?, le preguntó. Miró a su alrededor a los sombreros colocados en sus hornas o esperando en un montón a que ella los adornara. ¿Para qué servís? Vamos a ver, les preguntó. A mí desde luego no me estáis sirviendo para nada bueno. Y a punto estuvo de salir de casa a buscar fortuna cuando recordó que era la hermana mayor y que no valía la pena. Volvió a tomar el sombrero con un suspiro. A la mañana siguiente todavía seguía descontenta, sola en la tienda, cuando una joven de aspecto ordinario entró hecha una fiera, haciendo girar un bonete color champiñón que sujetaba por los lazos. Mira esto, exclamó la joven. Me dijiste que era el mismo bonete que llevaba la Jane Ferrier cuando conoció al conde, y era mentira. No me ha ocurrido nada de nada. No me extraña, dijo Sophie sin poder contenerse. Si eres tan tonta como para llevar ese bonete con esa cara, es que no tienes seso ni para distinguir al mismísimo rey si apareciera por aquí. Y eso si no se convirtiese en piedra, nada más verte, claro. La clienta le lanzó una mirada asesina, luego le arrojó el bonete y salió de la tienda. Sophie lo metió con cuidado en la papelera, jadeando. Según decían las reglas, el que pierde los nervios pierde un cliente. Y acababa de demostrar que era cierto. Lo que más le preocupó fue darse cuenta de cómo había disfrutado. Sophie no tuvo tiempo de recuperarse. Se oyó el sonido de las ruedas y los cascos de un caballo y un carruaje oscureció el escaparate. La campana de la tienda repiqueteó y entró la clienta más elegante que había visto nunca, con un chal color arena sobre los hombros y un traje negro en el que centelleaban diamantes. Los ojos de Sophie se dirigieron en primer lugar hacia el ancho sombrero de la señora, que tenía auténticas plumas de avestruz teñidas para reflejar las rosas verdes y azules que refulgían en los diamantes y seguía pareciendo negro al mismo tiempo. Aquel sombrero era muy caro. El rostro de la dama era de una belleza minuciosa y el pelo castaño le hacía parecer joven, pero los ojos de Sophie se posaron en el joven que la había seguido. Tenía un rostro ligeramente impreciso y el pelo rojizo. Iba bastante bien vestido, pero estaba pálido y obviamente disgustado. Miró a Sophie con una especie de horror suplicante. Era más joven que la señora. Sophie estaba confundida. ¿La señora Hatter?, preguntó la dama con voz musical pero autoritaria. Sí, soy yo, contestó Sophie. El hombre parecía más turbado que nunca. Tal vez la señora fuese su madre. He oído que hace unos sombreros maravillosos, dijo la señora. Muéstremelos. Sophie no se creía capaz de contestar con el humor en que estaba. Fue a la trastienda para sacar sombreros. No había ninguno de la categoría de aquella dama, pero notó que el hombre la seguía con la mirada y aquello le puso nerviosa. Cuanto antes descubriera la señora que aquellos sombreros no eran adecuados para ella, antes se marcharía la extraña pareja. Así que siguió el consejo de Fanny y sacó primero los que menos la favorecerían. La señora lo rechazó de inmediato. Encantador, le dijo al bonete rosa. Juventud, comentó sobre el verde manzana. Pero el que tenía velos y brillos añadió, aire misterioso, qué obviedad, ¿qué más tiene? Sophie sacó el sombrero más elegante, en blanco y negro, que era el único que podría remotamente interesarle. Ella lo miró con desprecio. Este no vale de nada a nadie. Me está haciendo usted perder el tiempo, señora Hatter. Solo porque ha entrado usted en la tienda y ha pedido un sombrero, dijo Sophie. Detrás de la señora, el hombre abrió la boca y pareció intentar prevenirla por señas. No somos más que una tienda pequeña en una ciudad pequeña. ¿Por qué se ha molestado en entrar?, terminó Sophie preguntándose qué estaba ocurriendo. Siempre me molesto cuando alguien trata de oponerse a la bruja del páramo, dijo la dama. He oído hablar de usted, señora Hatter, y no aprecio ni su competencia ni su actitud. He venido a pararle los pies. Eso es, extendió la mano con un movimiento descuidado hacia el rostro de Sophie. ¿Quiere decir que es usted la bruja del páramo?, tembló Sophie. Le pareció que la voz le había cambiado del miedo y el asombro. Lo soy, dijo la dama, y a ver si esto le enseña a no entrometerse con cosas que me pertenecen. No creo que yo haya hecho algo así. Debe de haber algún error. Y gimió Sophie. El hombre la estaba mirando completamente horrorizado, aunque ella no sabía por qué. No es ningún error, señora Hatter, dijo la bruja. Vamos. Gastón se dio la vuelta y avanzó hacia la puerta de la tienda. Mientras el hombre la abría servilmente, la bruja se dio vuelta y le dijo a Sophie: por cierto, no podrás decirle a nadie que estás bajo los efectos de un conjuro, dijo. La puerta de la tienda se dobló tras ella como una campana fúnebre. Sophie se llevó las manos a la cara preguntándose qué habría visto el hombre y palpó arrugas suaves y curtidas por el sol. Se miró las manos y también estaban arrugadas y muy
su situación con bastante calma. Todo parecía haberse vuelto tranquilo y distante. Ni siquiera estaba especialmente enfadada con la bruja del páramo. Bueno, claro que tendré que ocuparme de ella en cuanto tenga oportunidad, se dijo. Mientras tanto, si Letty y Marta pueden soportar ser otra, yo también puedo aguantarlo. Lo que no puedo hacer es quedarme aquí. A Fanny le daría un ataque. A ver, ese traje gris es apropiado, pero necesito el chal y algo de comida. Avanzó cojeando hasta la puerta y colocó con cuidado el cartel de cerrado. Las articulaciones le crujían al moverse, tenía que caminar despacio e inclinada hacia adelante, pero descubrió aliviada que era una anciana fuerte. No se sentía débil o enferma, solo agarrotada. Fue a recoger su chal y se lo colocó por encima de la cabeza, como hacían las señoras mayores. Luego recorrió lentamente la casa y recogió su bolsa con unas cuantas monedas y un atillo con pan y queso. Salió de la casa, escondió la llave con cuidado en el sitio de siempre y se alejó calle abajo cojeando, sorprendida por lo tranquila que se sentía. Dudó si despedirse de Marta, pero no le gustó la idea de que no la reconociera. Era mejor marcharse sin más. Decidió que escribiría a sus dos hermanas cuando llegara a donde fuera y siguió andando. Atravesó el prado donde había estado la feria, cruzando un puente y recorriendo senderos. Era un día cálido de primavera. Sophie descubrió que ser un vejestorio no le impedía disfrutar de los colores y aromas de mayo en los setos del camino. Aunque tenía la vista un poco nublada, le empezó a doler la espalda. Avanzaba a buen paso, pero necesitaba un bastón. Iba mirando a los lados por si veía algún palo suelto. Su vista no era tan buena como antes. Le pareció ver un palo a una distancia de 1 milla más o menos, pero cuando tiró de él resultó ser el extremo de un espantapájaros que alguien había arrojado al seto. Sophie lo colocó de pie. La cara era un nabo arrugado. Sophie se compadeció de él. En lugar de hacerlo pedazos y quedarse con el palo, lo colocó entre las dos ramas del seto de forma que se cernía amenazadora sobre los espinos. Sophie lo enderezó y las mangas hechas jirones ondearon sobre los palos. Ya está, dijo, y su propia voz ronca la sorprendió tanto que se rió con una carcajada seca. Ninguno de los dos servimos para mucho, ¿verdad, amigo? Tal vez consigas volver a tu campo si te dejo aquí donde la gente te pueda ver. Siguió adelante por el sendero, pero se le ocurrió algo y se dio la vuelta. Si no estuviera condenada al fracaso por mi posición en la familia, le dijo al espantapájaros, podrías convertirte en un ser vivo y ayudarme a hacer fortuna, pero de todas formas te deseo suerte. Volvió a reírse por lo bajo mientras continuaba. Tal vez estuviera un poco loca, pero eso era normal en las ancianas de su edad. Alrededor de 1 hora más tarde encontró un palo cuando se sentó a descansar y a comer el pan y el queso. Oyó ruidos que venían del seto a su espalda, pequeños gemidos ahogados seguidos de tirones que hicieron volar pétalos de los arbustos. Sophie se incorporó sobre sus huesudas rodillas para escudriñar entre las hojas, flores y espinas y descubrió que allí dentro en el interior del seto había un perro gris y delgaducho. Estaba atrapado sin remedio con un palo grueso que de alguna forma se había enredado en una cuerda que el perro tenía atada alrededor del cuello. El palo se había enganchado entre las dos ramas del seto de forma que el animal apenas podía moverse. Al ver la cara de Sophie miró de un lado a otro despavorido. De niña a Sophie le daban miedo todos los perros, incluso a su edad se alarmó al ver las 2 hileras de colmillos relucientes en las mandíbulas abiertas de aquel animal. Pero se dijo a sí misma, tal y como estoy ahora, casi no merece la pena preocuparse, y buscó las tijeras en la bolsa de costura. Cuando las encontró, metió la mano entre las ramas y se puso a cortar la cuerda que el perro tenía alrededor del cuello. El perro era totalmente salvaje, intentó alejarse de ella y gruñó, pero Sophie siguió cortando con valentía. Te vas a morir de hambre o a asfixiarte, le dijo al perro con voz cascada, a menos que dejes que te suelte. De hecho, me parece que han intentado estrangularte. A lo mejor por
y avanzó sendero abajo grandes zancadas casi corriendo. Sophie lo miró indignado. Me ha tomado por una bruja, le dijo a su bastón. Le dieron ganas de asustar al pastor gritando cosas desagradables, pero le pareció una maldad. Siguió avanzando cuesta arriba refunfuñando. Al poco tiempo llegó a las tierras altas cubiertas de brezos, donde los setos de ambos lados del camino habían desaparecido. A lo lejos se veían pendientes cubiertas de hierba amarilla que se agitaban con el viento. Sophie siguió adelante con determinación. Para entonces le dolían los pies viejos y nudosos, la espalda y las rodillas. Estaba tan cansada que no podía ni murmurar, pero siguió adelante jadeando hasta que el sol se acercó al horizonte y de repente comprendió que no podía dar un paso más. Se dejó caer sobre una piedra junto al camino preguntándose qué hacer. La única fortuna en la que puedo pensar ahora mismo es en una silla cómoda, exclamó. La piedra resultó ser una especie de mirador que le ofreció a Sophie una vista magnífica del camino por el que había venido. A sus pies se extendía casi todo el valle con sus campos vallados y setos, los meandros del río y las mansiones elegantes de los ricos que resplandecían entre las arboledas bajo el sol poniente, hasta llegar a las montañas azules a lo lejos. Justo debajo se veía Market Chipin. Sophie contempló sus calles que le resultaban tan familiares. Ahí estaba la plaza del mercado y casa Cesarín. Podría haber tirado una piedra por la chimenea de su casa junto a la sombrerería. Que cerca estoy todavía, le dijo Sofía a su bastón desanimada. Tanto andar para llegar justo encima de mi propio tejado. Cuando el sol se ocultó se quedó fría sentada en aquella piedra. Hacía un viento desagradable que soplaba desde todos los lados al mismo tiempo cuando Sophie intentaba guarecerse de él. Ahora ya no le parecía tan poco importante pasar la noche en las colinas. No dejaba de pensar cada vez con mayor insistencia en una silla cómoda junto a la chimenea y también en la oscuridad y los animales salvajes. Pero si regresaba hacia Market Shipping no llegaría antes de medianoche. Lo mismo le daba seguir adelante. Suspiró y se levantó. Le crujieron todos los huesos. Era horrible, le dolía todo. Nunca me había dado cuenta de lo que tienen que soportar los ancianos, exclamó mientras avanzaba cuesta arriba con dificultad. De todas formas, no creo que me coman los lobos. Debo estar demasiado seca y dura. Es un consuelo. La noche venía con rapidez y las altas colinas cubiertas con brezo eran de un azul grisáceo. El viento se volvió más afilado. Los jadeos y los crujidos de sus huesos resonaban con tanta fuerza en sus oídos que tardó un momento en darse cuenta de que todos los chasquidos y jadeos procedían de ella misma. Levantó la vista nublada. El castillo del mago Howl se acercaba traqueteando hacia ella sobre el brezo. Tras sus negras almenas ascendían nubes de humo negro. Era una figura alta, delgada, pesada y fea y realmente siniestra. Sophie se apoyó en su bastón y lo observó. No estaba particularmente asustada. Se preguntó cómo se movería. Pero lo que más le llamó la atención fue que aquel humo debía significar que adentro de aquellos muros negros y altos habría una chimenea. En fin, ¿por qué no? Le dijo al bastón. Dudo mucho que el mago Howl quiera mi alma para su colección. Solo acepta jovencitas. Levantó el palo y lo agitó con autoridad en dirección al castillo. ¡Alto ahí! Gritó. El castillo obedeció deteniéndose con mucho estruendo a unos 20 pasos colina arriba. Sophie se sintió tremendamente agradecida mientras avanzaba cojeando hacia él. Bueno chicos, con la lectura del capítulo 2 de El Castillo Ambulante, damos por terminada nuestra lectura por la noche de hoy. Más adelante continuaremos con el capítulo 3 y demás. Nuevamente agradecerle a Nina Santos por la sugerencia y por haberme enviado los 3 libros para nuestras lecturas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia